Venga, buenos días, vamos entrando, hay sitios libres por aquí, me os queréis sentar, si no queréis quedaros. Sí. Buenos días, muchas gracias a todos por asistir a la segunda charla del invierno cultural. Hoy tenemos aquí de aniversario a nuestro compañero, nuestro profe de física, Cristian, con los 100 años de la mecánica cuántica, y entonces él nos va a hablar de un experimento mental del año 1935, que está yo, como no sé nada de física, he estado rastreando por internet y he descubierto, pero hoy vamos a aprender muchísimas cosas más. Le dejo paso porque me ha dicho que necesita tiempo y espero que nos guste a todos, los que somos de ciencias y los de letras. Buenos días, voy a empezar para intentar ser breve porque la charla es de cuántica y no de relatividad, así que el tiempo es el que es y vamos. Entonces, para comenzar, quería comentaros que este año, bueno, un poco por el título, llevamos 100 años de cuántica, que sabemos utilizarla, sabemos aprovecharla, sabemos aplicarla, lo que no somos capaces de darle un sentido que podamos entender. Y de hecho un profesor de la universidad comentaba que si alguien nos decía que entendía la cuántica, es porque no la entendía. Y luego también que este año es el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, porque dicen que hace 100 años que se estableció, aunque en realidad empezó unos cuantos años antes, en 1900, cuando Max Planck presentó la cuantización de la energía, luego Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico, el modelo atómico de Bohr, la dualidad onda-partícula. Y lo que pasó en 1925 fue la formulación matricial, es decir, la teoría matemática que hay detrás de la cuántica, lo que lo explica, todas las ecuaciones, como si hubiesen escrito en el manual de cuántica. Y yo con la charla lo que quería era explicaros de forma visual los fundamentos de la cuántica, es decir, qué es eso de la cuántica, que vosotros lo podáis ver y hacer un pequeño recorrido de como lo hicieron los físicos en la época y ver qué era eso que les llevaba de cabeza. Entonces, para empezar vamos a ver espectros atómicos y qué es eso. Pues cuando dentro del átomo los electrones pueden absorber o emitir energía, y un ejemplo muy cotidiano son o las agujas de los relojes o los botones de los mandos del aire acondicionado, que normalmente no se ve, les da luz, como que se cargan, y cuando están en la oscuridad brilla. Ahí lo que pasa es que los electrones están absorbiendo energía en forma de luz, están cambiando de órbita, y al volver a una órbita de menor energía, emite energía en forma de luz. Según la cantidad de energía que emita, depende, o sea, emitir un color u otro. Y según el modelo atómico de Rutherford, que era el que había de moda en aquella época, los electrones podían estar en cualquier órbita, por tanto podían emitir cualquier energía, es decir, cualquier color. Por tanto, teóricamente, según la mecánica clásica, los espectros atómicos tendrían que presentar todos los colores del arco iris. Nosotros vamos a ver ahora algunos espectros atómicos con esta caja negra. Es broma, es un espectrómetro que lo que hace es separar los colores de la luz mediante una red de difracción y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Entonces, así que lo veis. Estamos viendo lo que ve la cámara de tu móvil. Entonces ahora, si podéis, sí que os agradecería que apagarais la luz para verlo mejor. Voy a meter primero luz blanca. A ver si se ve bien. Por lo menos se ve que están todos los colores del arco iris, ¿verdad? O sea, funciona, la teoría va bien. Vamos a observar ahora qué pasa con átomos de helio. Es un tubo espectral que ha salido encima. Voy a hacer pasar una corriente a un alto voltaje, unos 4000 voltios, vamos a ver qué pasa. Vaya, pues no se ven todos los colores. Se ven 4 o 5, unos colores concretos. Es decir, la materia está cuantizada. El experimento no cuadra con la teoría. Eso que estamos viendo es lo que se conoce como espectros atómicos de emisión y son un carnet de identidad de los elementos de la tabla periódica. Y esa es la forma que nosotros tenemos de saber qué elementos hay en el Sol y en cualquier otro objeto celeste, porque observamos esas líneas y esas líneas en conjunto solo pueden ser emitidas por un átomo concreto. Luego al final, si nos da tiempo, os pongo algunos otros tubos que tenemos. Para que entendáis un poco qué significa esto, perdón, te voy a traer la presentación. Es que el mundo está cuantizado. ¿Y qué significa eso? Pues nosotros estamos acostumbrados a un mundo que vendría a ser como esta rampa. Es decir, es continuo y yo puedo ponerme en cualquier parte de la rampa, me puedo poner aquí, me puedo poner aquí, me puedo poner donde quiera, pero en realidad el mundo es discreto, cuántico, es como una escalera.
Yo puedo estar en este escalón, puedo estar en este, puedo estar en este, pero no puedo pisar en medio. Si yo piso en medio, ¿qué va a pasar? Que mi pie se va a caer al escalón. Es decir, está cuantizado. En el mundo macroscópico, como esos escalones son tan pequeñitos, nos parece una rampa, parece continuo, parece, no lo es, parece. Pero a nivel microscópico los escalones son todavía más grandes. Y eso es un esquema de los niveles energéticos de un átomo. Eso dio pie al modelo atómico de Bohr, que era muy parecido al de Rutherford, pero cuantizaba el átomo. Es decir, ahora no todas las órbitas son permitidas, sino unas concretas, que son las que dan pie a los átomos, al espectro atómico que hemos visto. Aquí tenéis el más conocido, eso es un esquema de niveles energéticos, pero no nos quedamos ahí. El modelo atómico que tenemos ahora no es este, sino es el modelo mecano-cuántico, que tiene esas cosas tan chulas, que no se llaman órbitas, sino orbitales. Y esto ya empieza a tener algo que ver con el átomo. Porque esas regiones con colorines son, lo podríamos llamar función de onda, ahora explicaré lo que es, son zonas donde el electrón puede estar. No es que pueda estar, es que está en toda la zona. Pero no sabemos dónde, pero no es que no sepamos dónde, es que está en todas las zonas a la vez. Ahora intentaré matizar un poquito más. Para ello, voy a enseñaros un pequeño experimento, fondo oscuro. Me lo pongo por aquí. Cuando Einstein explicó el efecto fotoeléctrico, ya habían dado por hecho que la luz era una onda, que había fenómenos ondulatorios que hacía la luz, que necesita un pelo. No sé si puedes tener algo por aquí. Sí. A mí no me pide. A ti no te pido, ¿no? No. Toma, dame, gracias. Me voy a preparar para ti. Gracias. El caso es que cuando Einstein explicó el efecto fotoeléctrico, tuvo en cuenta que la luz eran partículas llamadas fotones, que eran paquetes de energía cuantizados. Entonces, si la luz son partículas, cuando yo pongo los medios, cuando yo pongo los medios, pues se produce una sombra. O sea, por ahí chocan las partículas, no pasan y se produce una sombra. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con un láser y con algo muy fino, que es el pelo de Rosalía. A ver, ¿veis lo que pasa? Sí. Me cuesta tenerlo. Pero no solo no se produce una sombra, sino que se ve que la luz se estira, ¿vale? Eso que llama ahí un patrón de difracción. Es un fenómeno puramente ondulatorio en el que cuando una onda pasa por un obstáculo, como que se crea una onda por cada lado, son dos ondas nuevas, se mezclan, interfieren y producen interferencia. ¿Dónde está la gracia? En que, si lo entendemos, voy a explicar un poco esto, que me gusta la imagen, la después. Si entendemos la luz como partículas que ya sabían que eran partículas y hacemos el experimento haciendo que pase fotón a fotón, también se presenta el patrón de difracción. ¿Cómo explicaron esto? Diciendo que el fotón pasa por los dos lados a la vez, por un lado y por otro. No pasa por uno, pasa por otro, pasa por los dos. ¿Y cuál es la cosa curiosa? Que cuando... el vídeo se ve que se para. Cuando no nos fijamos, se produce el patrón de difracción, pero cuando observamos por qué parte pasa, entonces solo pasa por ese lado la función de onda colapsa y solo se ven las dos rayas. Y aquí es donde meto estos dos conceptos. La función de onda, que nos dice la probabilidad de encontrarnos el fotón en un sitio, como cuando perdéis el rotulador y no sabéis qué clase está, pero no es que está en una clase y como no lo sabe hay una probabilidad de que esté en cada una según tu horario, no. Es que el rotulador está en todas las clases a la vez. Y esa es la probabilidad de que cuando vaya a una clase te lo encuentres, colapse y aparezca ahí. Y eso nos lleva a la otra parte, que es la superposición cuántica, en la que un objeto puede estar en dos estados a la vez. No es que tenga uno u otro, no, tiene los dos a la vez. Y solamente cuando medimos colapsa y tiene uno de esos estados. Y ahora ya vamos a lo del gato, porque Rödinger hizo esta paradoja o este problema mental para explicar que no tenía sentido a nivel macroscópico, que eso de la superposición cuántica con un gato no tenía sentido. Y como ya me queda poquito, como estábamos en una biblioteca y era una charla de cuántica, quería leer un relato que escribí en un curso de divulgación, un relato de terror que iba sobre cuántica. Así que ahí yo voy. Dejo puesto esto. Todo ocurrió un día normal y corriente en mi vida. Lo recuerdo perfectamente. Yo estaba paseando por un callejón disfrutando de una mañana soleada y agradable, cuando apareció un hombre alto con gafas.
Como de costumbre, me acerqué al extraño rozando mi lomo con sus piernas buscando unas placenteras caricias. Sin embargo, simplemente se quedó mirándome con la vista perdida en lo que parecían sus pensamientos. Empezó a murmurar algo que no entendía y esbozó una sonrisa que rozaba lo malvado. Justo en ese momento empecé a preocuparme. Aunque su cara mostraba felicidad, a mí no me gustaba nada. Veía a través de sus ojos que yo formaba parte del plan que se estaba construyendo dentro de su mente y tenía la certeza de que esos planes no eran buenos para mí. En cuanto lo supe, flexioné mis piernas para salir corriendo, pero ya era tarde. Antes de darme cuenta, me encontré encerrado dentro de una caja, rodeado de oscuridad. Cuando estaba dentro de la caja, no pude pensar. Mi primer instinto fue intentar escapar, arañando lo que tuviera a mi alrededor, con la esperanza de conseguir un rasguño de luz. Pero lo único que encontré fue la desesperación de no saber qué iba a pasar conmigo, la impotencia de no haber podido defenderme y la tristeza de todo lo que dejaba atrás. Cuando comprendí que no servía de nada, empezamos a hallar intentando pedir auxilio, con unos aullidos que denotaban claramente el miedo y la angustia que sentía en ese momento. De lo que pasó después, solo recuerdo que estuve luchando hasta mi último aliento, hasta que me desmayé dentro de una completa oscuridad en la que no era capaz ni de distinguir mi propio cuerpo. Lo que ocurrió a continuación es difícil de explicar y de entender. Me desperté dentro de la misma oscuridad, pero ahora sentía tranquilidad y paz. No sabría decir si me encontraba en la misma caja en la que me encerraron o estaba en otro lugar, así que intenté moverme. Al primer paso, noté un pequeño objeto. Lo olfateé y mi instinto me dijo que me alejara de esa cosa. Olía a muerte. Y fue cuando empecé a pensar, ¿estaría muerto? Quizás esto era lo que había después de la muerte. Simple oscuridad. Sin embargo, también estaba rodeado de oscuridad cuando me encerraron en esa dichosa caja. ¿Cómo podría saber si estaba vivo o muerto? De repente, volvió la luz. Mi corazón sintió una enorme alegría que se desvaneció en el instante en el que vi la jaula en la que estaba encerrado, y justo delante de ella, al hombre con gafas que me secuestró con la misma cara de felicidad. Estaba rodeado de personas a las que les estaba explicando algo acerca de no sé qué de la interpretación de Copenhague y que un sistema subatómico podía tener estados superpuestos, es decir, a la vez. Que, según esa interpretación, un electrón estaría en varios sitios dentro de un átomo al mismo tiempo. A ver, yo solo soy un gato, pero a mí esto me pareció fascinante. Entonces, si esto era así, y yo podría estar despierto y durmiendo a la vez, ¿no? Venga ya. Mi captor continuó diciendo que esto sucedía hasta que el sistema lo ha observado, momento en el que solamente uno de los estados era posible y, por tanto, el electrón tendría una posición definida. Tras esto se giró hacia mí y empezó a comentar que al cerrar la caja con el gato y el veneno dentro, como no podían saber si el gato estaba vivo o muerto hasta volver a abrir la caja, entonces el gato estaría vivo y muerto a la vez, presentando un estado superpuesto, y que cuando abrieran la caja y observaran el sistema, entonces el gato estaría vivo o muerto y ya no habría superposición. Por supuesto, yo no comprendía nada de lo que decían, pero un momento, el gato era yo, que estaban experimentando conmigo. Intenté pedir auxilio, pero antes de que me diera tiempo a pensar, volví a estar encerrado. De nuevo había vuelto a la oscuridad. Otra vez estaba confundido. ¿Ahora sí que había muerto? Lo dudo, me sentía igual. No había cambiado nada. O quizás la muerte se siente igual que la vida. Ya no sé qué pensar. Tendré que esperar a que ese señor con gafas vuelva a aparecer y lo confirme. Aunque si estoy muerto, no lo veré cuando vuelva a la luz. Maldito momento en el que me acerqué a su pierna buscando una caricia. Ahora mismo lo único que puedo hacer es sentarme y esperar. Si no soy capaz de distinguir si estoy vivo o muerto, es posible que esté vivo y muerto a la vez. Tendré que esperar a que vuelvan a abrir la caja. Por suerte para mí, no tardaron mucho en volver a abrirla y parecía que seguía vivo. Después el hombre con gafas me sacó de la caja y me dio de comer mientras me acariciaba y me agradecía haberle dado la idea de su vida. Al parecer solo me estaba usando de ejemplo mental para explicar algún tipo de problema de física cuántica o algo así. Después de eso, el hombre estaba tan agradecido que me adoptó y me acogió en su hogar. A partir de entonces me conocieron como el gato de Schrödinger. Oye. Como al final sobra un poquito de tiempo, tampoco mucho, podemos ver si queréis los espectros atómicos del neón y del mercurio, que también son bastante curiosos. O si tenéis alguna pregunta... Sí, yo tengo una pregunta, Cristian. Bueno, yo creo que has hecho alusión, sin mencionarlo, creo, al principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Sí, que no se puede determinar el estado, o sea, la posición exacta y la cantidad de movimiento o la velocidad de una partícula subatómica, ¿no? De un electrón, por ejemplo.
Pero se trata de el problema es que el observador no puede estar seguro porque hay una incertidumbre subjetiva, o es que hay una indeterminación en la realidad, en la naturaleza. Una forma de entenderlo es que si nos imaginamos una partícula pequeña como el electrón y... Vale. Si nos imaginamos una partícula pequeña como el electrón y los fotones también son pequeños como el electrón, y de hecho hay experimentos en los que los fotones chocan con electrones y se desvían, para saber en qué posición está el electrón tengo que observarlo. Para observarlo necesito verlo. Para verlo necesito luz. Entonces, una vez que yo ilumino, esa propia iluminación, esa propia medida, interactúa con el entorno, y entonces al medir estoy perturbando el sistema. Al medir la posición, yo sé la posición con exactitud, eso es Mercurio, creo. Yo sé la posición con exactitud, pero al estar observando el fotón choca, y cuando choca y sé dónde está, sale disparado y no sé la velocidad que tiene, por ejemplo. Entonces sé la posición, pero no sé el momento o la velocidad. Al medir, interactúo con el sistema y lo perturbo. Y de hecho, una cosa curiosa de eso es que cuando estaba la mecánica clásica, tenían las ecuaciones de cinemática, a partir de las condiciones iniciales, fuerza, posición inicial y velocidad inicial, se podía determinar la posición de cualquier objeto en función del tiempo. Entonces, eso choca un poco con la idea del libre albedrío, porque si yo ya estoy aquí y la mecánica es determinista, es decir, no hay opción a cambiar, el libre albedrío no existe. Y cuando llegó la cuántica, con la parte de la incertidumbre y de la superposición, dio un poco de alivio a esa parte, porque era de, ya las cosas son un poco más aleatorias. No están en un sitio concreto, sino hay una probabilidad, y cuando mido, aparezco en un sitio u otro. Entonces ya el tema del libre albedrío tiene más sentido, porque no tenemos unas condiciones iniciales bien definidas. ¿Alguna otra cosa? Gracias. Se ha ido un poco rápido, así que si alguna cosa no ha quedado claro podéis... No sé si ya ha quedado claro a todo el mundo que lo que has leído lo hiciste tú. Sí. Porque como ha ido el cambio parado, no sé si... El relato, estábamos en un curso de divulgación y nos propusieron hacer un relato. Pues yo hice un relato de terror con el gato de Rodinger, lo escribí y como les gustó lo publicaron en su revista. Y esto es Leo.